nuestra sociedad. Como médico, epidemiólogo clínico y saludista público, me ha dado la tarea de evaluar si a la fecha las medidas de aislamiento social y cuarentena impuestas por el gobierno frente a la epidemia COVID-19 están funcionando. Y quiero evaluar esto porque el impacto que esto ha tenido sobre nuestra vida no es menor. Luego, a este punto y hora es importante revisar la evidencia de si la medida funciona o no funciona. Un poco de contexto antes de arrancar con la respuesta a nuestra pregunta. Primero, sabemos todos que esta pandemia COVID-19 arrancó en China, en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, donde se presentaron el número más importante de casos. Básicamente arrancó como una serie de casos de neumonía de origen desconocido y posteriormente se pudo establecer una asociación con un nuevo ARN coronavirus beta que posteriormente fue denominado un coronavirus 2. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud después declaró una emergencia de salud pública de interés internacional y lo denominó la enfermedad coronavirus 19 COVID-19. Y en Colombia nos llegó el primer caso importado de Italia, caso confirmado el 6 de marzo de 2020. Este ejercicio que vamos a hacer parte de un análisis estadístico en el que intentamos modelar cuál era el escenario esperado de la enfermedad para Colombia y hago unas salvedades. Un modelo matemático, un modelo estadístico, básicamente es un intento por tratar de ajustar una realidad a una metodología numérica y estadística. Sin embargo, estos supuestos podrían en un momento determinado estar errados y nuestro modelo no necesariamente podría ajustar de la mejor manera con los datos. Sin embargo, es una desventaja que asumimos. Sin embargo, en este momento tenemos una ventaja y es que ya hay una serie de evidencia publicada y adicionalmente tenemos una serie de evidencia que nos han aportado otros países que han venido padeciendo la epidemia previamente a nosotros. Entonces, fundamental conocer limitaciones y ventajas de este enfoque. En salud pública, de todos modos, este tipo de modelos resultan útiles porque nos permitirán evaluar, tomar decisiones y en el caso específico de COVID, pues preparar los servicios de salud ante una situación potencial. Hay una serie de supuestos que hemos asumido en este modelo. En primer lugar, decir que se sabe que en una población de alta interacción la probabilidad de infección es del 19%, sin embargo ya también se ha documentado que aproximadamente el porcentaje de detección es del 7.7%, es decir que con base en estas dos cifras hemos estimado que para Colombia, en una población de 50 millones de habitantes, tendremos una detección de alrededor de 731.500 casos. Este valor podría ser mayor o menor, pero digamos que aproximamos nuestro escenario con base en esos dos parámetros identificados. Para modelar lo que va a ocurrir teóricamente en todo el desarrollo de la epidemia en Colombia, utilizamos un modelo básico típico para este tipo de modelamiento matemático, que es el modelo SIR, susceptibles, infectados y recuperados, que requiere conocer algunos supuestos como la transmisibilidad. Vamos a asumir un 19% como habíamos dicho, un periodo de incubación de 5.1 días, que ya también está demostrado en alguna evidencia. El periodo de actividad de la enfermedad, que puede oscilar de 8 a 34 días, pero entre casos leves, moderados y severos tenemos una mediana de 11 días aproximadamente. Y vamos a asumir, de acuerdo con algunos estudios también que se han hecho entre personas que padecen COVID, una tasa de contactos de 12.4 contactos día. Con base en esto hemos calculado un número reproductivo básico, es decir, R0, para nuestro modelo de arranque de 3.77 y sobre este modelo vamos a trabajar inicialmente en nuestro supuesto del desarrollo de la. Con base en los supuestos que he mencionado, entonces nosotros modelamos la epidemia teórica que ocurriría en Colombia con base en un R0 de 3.7. Básicamente entender que es un modelo y obviamente tiene las limitaciones que ya habíamos hablado,
Pero con base en estos datos estamos estimando que el pico de la epidemia se daría hacia el 30 de abril del 2020, donde tendríamos 331.047 infectados. Ese sería el día en el que tendríamos el mayor número de infectados de forma simultánea. Con base en estos datos estimamos que tendríamos hospitalizados alrededor de 33.105 pacientes en este momento, y de ellos podrían estar en unidad de cuidado intensivo alrededor de 6.621 personas, asumiendo un porcentaje de pacientes que van a unidad de cuidado intensivo del 20%. Si este porcentaje es superior, pues tendríamos un mayor número de unidades de cuidado intensivo en este momento. Como punto de partida, entonces, 6 de marzo de 2020 de la epidemia, con este pico en 30 de abril, y estimando que el último recuperado se presentaría más o menos hacia el 4 de septiembre. Por otro lado, la curva que está aquí en un amarillo quemado simplemente nos está mostrando cómo se comporta la gráfica de los susceptibles, donde arrancamos con un número completo de susceptibles y ella va descendiendo en la medida que vamos teniendo nuevas infecciones y nuevos pacientes recuperados. Y la curva verde entonces nos muestra cómo es la dinámica de la recuperación de nuestros pacientes, donde vemos específicamente que más o menos el punto máximo de recuperados se encontraría hacia el 12 de junio aproximadamente. Una gráfica complementaria, un poco más detallada de este modelo, la tenemos aquí, donde estamos mostrando cómo se comportan los nuevos casos, la dinámica de casos nuevos, la dinámica de nuevos recuperados y la dinámica de casos nuevos de mortalidad. La de nuevos casos está en verde, la de nuevos recuperados está en azul y la de casos nuevos de mortalidad es la gráfica que se ve más plana aquí abajo en color café. Entonces el punto máximo donde tendríamos el número máximo de casos nuevos sería aquí alrededor del 24 o 25 de abril con 50.000 casos. El punto máximo de recuperaciones está aquí en esta gráfica en azul, donde más o menos hacia el 5 de mayo tendríamos alrededor de 29.343 personas que se están recuperando simultáneamente en este momento, y el día con la mayor cifra de mortalidad estaría también aquí alrededor de 1 o 2 de mayo, con 752 muertes en un mismo día. Esto nos muestra, digamos, el impacto teórico de una curva epidémica con un R0 de 3.7 si no se implementa ningún tipo de medida. Vamos acá a analizar ya esta gráfica que nos está mostrando el comportamiento de en azul brillante, en un azul brillante, tenemos el comportamiento predicho para los casos de nuevas infecciones, y en otro lado tenemos el comportamiento real observado que hemos visto durante la epidemia de COVID aquí en Colombia. Obviamente entonces estamos arrancando 6 de marzo y nuestro punto de corte aquí es 8 de abril de 2020. Básicamente destacar algunos aspectos, digamos que entre lo predicho y lo observado estuvimos muy atinados entre los primeros días del 6 de marzo, más o menos hacia el 10 de marzo. Aquí ya empieza a haber un distanciamiento de la curva real, se empieza a producir un número más alto de casos observados versus casos predichos con 377. Esto nos habla que el R0 en ese momento se empezó a incrementar. Este fenómeno se sigue dando de forma muy marcada a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el 25 de marzo teníamos 150 casos predichos con un R0 de 3.7 y resulta que en el valor observado teníamos 481 casos. En el 30 de marzo teníamos 560 casos predichos y en el observado teníamos 798. Pero vamos viendo cómo estas dos curvas empiezan a converger, y empiezan a converger específicamente aquí hacia el 1 o 2 de abril, donde parece que ya empiezan a tener un efecto muy importante las medidas que se han tomado desde el punto de vista de aislamiento social y cuarentena total obligatoria, porque en este momento confluyen las dos curvas, donde teníamos un predicho de 1.234 y estamos viendo un observado de 1.161 casos.
Fijémonos qué pasa con la predicción si siguiéramos con el R0 de 3.77 al 8 de abril estaríamos en alrededor de 5.955 casos y la realidad al día 8 de abril es que tenemos 2.054 casos, lo cual indica que efectivamente sí ha habido una variación en el crecimiento o en el comportamiento de la epidemia. Podemos ver qué está pasando con el número reproductivo básico R0 en función de una serie de medidas relevantes y con base en la dinámica que hemos observado en nuestras curvas. El 16 de marzo sabemos todos que se hizo el anuncio por parte de la presidencia de enviar a los niños de los colegios a una modalidad virtual. Posteriormente, el 20 de marzo, arrancó el simulacro en Bogotá y de orden nacional se dio la directriz del aislamiento obligatorio a mayores de 70 años. Y más adelante, el 24 de marzo, empezó efectivamente la cuarentena nacional obligatoria, el aislamiento preventivo obligatorio. Miremoslo aquí al lado derecho, entonces entre marzo 6 y 10 tenemos un R0 de 3.7, entre marzo 11 y 13 estimamos un R0 de 7.6, hay un incremento muy importante del R0 en este tiempo. Después entre el 14 y el 16 hay un descenso hasta 5.2, entre el 17 y el 19 baja aún un poco más a 4.3, entre el 20 y el 24 de marzo ya tenemos un descenso más marcado a 3.2, el 25 de marzo puntualmente se produjo un R0 de 2.6 y entre el 26 de marzo y el 8 de abril hemos estimado que la curva tiene un R0 de 1.9. Es decir, que las medidas han ido teniendo su impacto en términos del número reproductivo básico esperado. Finalmente, en esta gráfica podemos ver cómo es el comportamiento comparativo de nuestra primera proyección con un R0 de 3.77 y con nuestra proyección ajustada a la luz de todas las medidas que se han venido tomando hasta llegar a un R0 de aproximadamente 1.88. Es decir que con una y otra predicción tenemos algunos números que pueden darnos algún contraste. Número máximo de infectados simultáneos, 331.047 con el R0 377 versus con medidas de aislamiento 136.555. Otro dato, por ejemplo, número máximo de fallecidos días 752 versus 310. Número máximo de hospitalizados en unidad de cuidado intensivo con un supuesto de un 20%, 6.621 versus 2.731. Y un dato muy importante, con el primer modelo el fin de la epidemia se esperaría para el 4 de septiembre y con el modelo ajustado con todas las medidas, obviamente lo que hemos conseguido es aplanar la curva, lo cual implica que la proyección de la epidemia se alarga, estimamos que sería hasta el mes de diciembre, aproximadamente el día 4 de diciembre de 2020. Entonces, ante la pregunta que nos hicimos inicialmente es, ¿han funcionado las medidas de aislamiento social y cuarentena impuestas por el gobierno colombiano frente a la epidemia COVID-19? Pues después de este análisis, la evidencia y los datos nos indican que hasta la fecha las medidas de aislamiento y la cuarentena han tenido un impacto positivo sobre la magnitud esperada de la epidemia COVID-19 en Colombia. Simplemente entonces motivar a que nos quedemos en casa, sigamos atendiendo las medidas, sabemos que el impacto social y la dificultad que esto representa es grande, pero finalmente con base en estos datos y en estas cifras estamos viendo que estamos disminuyendo de forma ostensible el impacto que puede tener esta epidemia en nuestro país.